¿Qué pasaría si un genio, alguien que convierte en oro todo lo que toca, de repente decidiera destruir su propio imperio? Así, deliberadamente. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de Francisco d'Anconia, un personaje que, créanme, es un enigma que amenaza con llevarse por delante el mundo entero en La Rebelión de Atlas. Y la cosa arranca con una bomba, una noticia que sacude al mundo entero: las minas de San Sebastián. ¡Puf! Resulta que son una farsa total. No valen nada. Imagínense, años de trabajo, millones y millones de dólares evaporados. Así, de la noche a la mañana. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, miren este número: 15 millones de dólares. Y ojo, esta no es la pérdida total de todos los inversores. No. Esto es lo que Francisco d'Anconia perdió de su propio bolsillo. O sea, el tipo apostó su fortuna personal a un fracaso. Y es justo ahí donde la historia se pone rara, donde nada parece tener sentido. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que se hace todo el mundo en la novela, y sobre todo su protagonista, Dagny Taggart. A ver, ¿cómo es posible que un genio, un tipo como Francisco, cometa un error de este calibre? ¿O será que no fue un error? El misterio está servido, y vaya que es uno bueno. Bien, vamos a entrar en materia. Sección 1. El misterio de San Sebastián. Porque la explicación más obvia, que fue solo un error, es la que absolutamente nadie se traga. Así que empecemos por ahí, por el misterio inmediato, por la reacción de un mundo que se rehúsa a creer que su más grande genio metió la pata. Miren esta frase, es de Eddie Willers, y la verdad es que resume perfecto lo que todos piensan. Francisco no es estúpido, no puede haber cometido un error de ese tipo, no es posible. Para la gente que lo conocía, la incompetencia simplemente no era una opción para él. Su reputación era tan, pero tan legendaria, que pensar en un simple error se sentía absurdo, imposible. Era, de lejos, la explicación menos creíble de todas. Y aquí es donde entra nuestra protagonista, Dagny Taggart, amiga de la infancia de Francisco y probablemente la única persona en el mundo capaz de entenderlo, o al menos de intentarlo. Ella, por supuesto, no se cree la versión oficial. Intuye que detrás de todo esto hay algo mucho más oscuro, mucho más perturbador. Así que, ¿qué hace? Decide ir a buscarlo y enfrentarlo cara a cara. Ok, sección 2. La promesa de grandeza. A ver, ¿cómo es que un héroe se convierte en villano? Para poder entender al hombre que hoy parece dedicado a destruir imperios, tenemos que conocer al joven que parecía destinado a construirlos. Así que vamos a hacer un viaje al pasado, a descubrir quién era realmente Francisco d'Anconia. Desde chiquito, Francisco era diferente. No era un niño normal. A los 12 años, mientras los demás jugaban, él se metía a trabajar como mensajero solo para entender cómo funcionaba un ferrocarril desde adentro. ¡A los 12! O por puro gusto se ponía a diseñar y construir un elevador funcional en un acantilado. Y ya de adolescente ni les cuento. Lo que se le pusiera enfrente lo dominaba. Béisbol, lanchas motoras, lo que fuera. Superaba a todos casi sin sudar. Un verdadero prodigio. Y esta mentalidad la tenía clarísima desde niño. Escuchen esto. Somos la única aristocracia que queda en el mundo, la aristocracia del dinero. Para él, la nobleza de verdad no venía de la sangre ni de los títulos, venía del logro, de la capacidad de producir. El dinero no era avaricia, no. Era la prueba física, tangible, de que una persona podía crear valor. Y esta idea, esta filosofía lo marcó para siempre. Y es que ser un d'Anconia no era cualquier cosa. El credo de la familia era súper exigente. Uno no nacía siendo un d'Anconia y ya está. No, se esperaba que te convirtieras en uno. ¿Cómo? A través de tus logros. El apellido no era un regalo, era un estándar que había que ganarse. Cada generación tenía la misión de hacer crecer la fortuna, de probar que eran dignos de llevar ese nombre. Imagínense la presión. Ok, pasemos a la sección 3, el código del creador. Porque esta mentalidad no era solo una idea flotando en el aire, era todo un sistema. Vamos a ver los principios, las reglas de oro que movían cada acción del joven Francisco. Su método era de una simpleza brutal, pero súper poderoso. Miren, 3 pasos. Primero, preguntarse ¿para qué? Siempre empezar con el propósito. Segundo, averiguarlo, o sea, investigar cómo lograr ese ¿para qué? Y tercero, construirlo, poner manos a la obra.
Nunca, pero nunca actuaba sin un rumbo fijo, un enfoque total en la acción con propósito. Y esto lo llevaba al extremo. Tenía un desprecio absoluto por la gente sin dirección. Para él, el tipo de ser humano más depravado es el hombre sin un objetivo. Así de claro. Para el joven Francisco, una vida sin un propósito era lo más bajo que podía existir. Su mundo era una celebración de la ambición, de la acción con una meta clara. Y aquí viene el punto clave. Su filosofía moral era única. Él decía, el código de ser competente es el único sistema de moralidad basado en el patrón oro. ¿Qué significa esto? Que para él el valor de una persona no estaba en sus buenas intenciones o en lo que creía, no. Estaba en su competencia, en su capacidad de hacer bien su trabajo. Hacer las cosas de manera excelente era la virtud máxima. Ese era su patrón oro. Muy bien, sección 4. La confrontación en el hotel. Y ahora, volvemos al presente. Después de recordar al genio, al prodigio que fue, el choque con el hombre en el que se ha convertido es brutal. La confrontación que se viene es de alto voltaje. Y la escena que Dagny se encuentra es de no creer. Es un acto de guerra psicológica pura y dura. Ella llega buscando al industrial brillante, al hombre de acción, y se lo encuentra en el suelo de su suite de lujo haciendo ¿qué? Jugando a las canicas. No es solo una imagen bizarra, es la primera movida de él para descolocarla por completo. Y es aquí donde Francisco empieza a demoler pieza por pieza la lógica de los inversores. A ver, ¿cuál era la lógica de ellos? Sencilla, confiaron en su mente, en su honor, porque asumieron que su meta era ganar dinero. Pero ¿y la lógica de Francisco? Él dice, todos sus cálculos se basaban en la premisa de que yo quería ganar dinero. Y remata con la pregunta clave. ¿Y si yo no buscaba eso? ¡Boom! Al cambiar la premisa fundamental, los dejó totalmente expuestos. Porque su destrucción no fue un accidente. Para nada. Fue una obra maestra de sabotaje. Cada detalle fue planeado con una precisión milimétrica. Miren esto. Casas de cartón con un acabado que parecía piedra. Tuberías defectuosas sacadas de la chatarra. Carreteras de cemento barato, sin cimientos. Vigas de cartón pintado en curvas peligrosas. Usó todo su genio no para crear, sino para diseñar el fracaso perfecto. Una fachada hecha para derrumbarse de la forma más dramática posible. Y justo cuando parece que no puede ser peor, suelta la frase más escalofriante de todas. Le dice a Dagny, no querida, es a ti a quien tengo que combatir. ¿Se dan cuenta? Su objetivo no son los corruptos, no son los parásitos que se aprovecharon de él, ¿no? Su verdadero enemigo es la gente como Dagny, los productores, los competentes, la gente que todavía intenta mantener el mundo a flote mientras él hace todo lo posible por hundirlo. Y con esto llegamos a la quinta y última sección, la pregunta sin respuesta. Porque, a ver, Francisco ya explicó el cómo lo hizo, cómo los engañó a todos, pero dejó a Dagny y a todos nosotros con el gran ¿por qué? Un enigma gigantesco que, de momento, no tiene respuesta. Y las palabras de Dagny lo resumen todo a la perfección. Ella le dice, que te hayas convertido en lo que eres, eso no encaja en un universo racional. Y tiene toda la razón. Es que es imposible reconciliar al héroe que fue con el monstruo que parece ser ahora. Su transformación va en contra de toda lógica, de toda razón. Y cuando Dagny, desesperada, le exige una explicación, ¿qué le contesta a él? No estás preparada para oírlo. La misma respuesta que le dio 10 años atrás. O sea, admite que hay una razón, que no es un loco, pero que es algo tan grande que ni ella ni nadie está listo para entenderlo. El misterio, en lugar de resolverse, se hace todavía más y más grande. Y en su último intercambio, toda la ideología, toda la filosofía se desvanece y queda la tragedia humana. Él le dice, sigo queriendo acostarme contigo, pero no soy un hombre lo suficientemente feliz para hacerlo. Una admisión de dolor que muestra una grieta en esa fachada de destructor. Y ella le responde con una honestidad igual de brutal. Sí, pero no me importa que quiera. La conexión sigue ahí, intacta, pero es trágicamente imposible. Y al final, cuando Dagny le vuelve a preguntar, él lo evade todo con otra pregunta. La pregunta, ¿quién es John Galt? Una frase que en el mundo de la novela es como decir, ¿quién sabe? O no se puede hacer nada. Es una frase de desesperanza. Pero en su boca, en este momento,
Suena distinto, suena a una pista, suena a que es la clave de todo. Y con esa pregunta, el misterio no se cierra, al contrario, se expande y nos deja con la gran incógnita que define a toda la historia.